Bienvenidos a Parlamento Abierto. Con una excelente noticia y una votación unánime, arrancaron la semana pasada las actividades legislativas en la Cámara de Diputados al aprobarse por mayoría calificada las reformas constitucionales en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas. Las exposiciones en tribuna destacaron la importancia del tema para mejorar la relación entre instituciones públicas y la ciudadanía, reducir la duplicidad de funciones, evitar actos de corrupción, así como dar transparencia y accesibilidad para todas las personas. La diputada por Morena, Olga Sánchez Cordero, afirmó que con esta reforma se facilita el acceso a servicios públicos, disminuir costos de trámites, costos de traslados, tamaños de archivos, costos de administración de archivos y un sinnúmero de ventajas, además que promueve la cultura de la transparencia y accesibilidad y modernización en la gestión pública. Sin embargo, también hubo pronunciamientos en relación con los riesgos de esta reforma a los artículos 25 y 73 de la Constitución. La diputada del PRI, Leticia Barrera Maldonado, al anunciar el voto a favor de su partido, exigió que este cambio no sea excusa para cerrar más oficinas que atiendan a la población. Por el PAN, la diputada Ania Gómez Cárdenas coincidió en la importancia de impulsar un sistema de gobierno digital y reducir los índices de corrupción, pero condenó que dicha reforma no viene acompañada de mayor presupuesto, que es lo más necesario para aumentar el acceso a la tecnología. La votación aprobatoria con 452 votos unánimes también faculta al Congreso de la Unión a expedir la ley nacional que establezca los principios y obligaciones a los que deberán sujetarse los órdenes de gobierno en materia de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios. El dictamen aprobado y procedente de una iniciativa presentada por la Presidencia de la República fue turnado a los congresos estatales para su correspondiente análisis y votación. En sesión ordinaria del 19 de marzo de 2025, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el dictamen en materia de simplificación administrativa y digitalización. El documento, que tiene el objetivo de contribuir al desarrollo y bienestar de todas las personas, grupos, comunidades y sectores sociales y económicos, establece que las autoridades de todos los órdenes de gobierno deberán implementar políticas públicas de simplificación administrativa y digitalización de trámites y servicios, buenas prácticas regulatorias, desarrollo y fortalecimiento de capacidades tecnológicas públicas y los demás objetivos que señale la ley nacional en la materia. Tiene como propósito fundamental reducir los espacios para hechos de corrupción. Hay que hacer énfasis en este tema porque es uno de los principales problemas que aqueja el sistema de administración pública, que el trámite permite en la burocracia la corrupción. Y uno de los propósitos de esta presidencia, que preside tan ejemplarmente la primera mujer mexicana en hacerlo, es abatir totalmente los espacios de la corrupción. Diputadas y diputados hicieron uso de la voz para referirse al documento que contribuirá a mejorar la relación entre instituciones públicas y la ciudadanía, reducir la duplicidad de funciones, evitar actos de corrupción, así como dar transparencia y accesibilidad. Agilizar los trámites también crea un orden dentro del propio gobierno, reduce su carga de trabajo, fortalece la democracia, pero además es fundamental para inhibir la corrupción a la que se enfrenta la ciudadanía en su interacción con el gobierno, a consecuencia de la alta carga administrativa también de los trámites. Esto favorecería bastante. En este dictamen lo decimos con claridad. Bienvenida a la tecnología y bienvenida a la mejora a los procesos administrativos. Pero no nos olvidemos del ámbito rural. Hay una gran brecha digital en el campo mexicano. Falta infraestructura y falta educación para el uso de las nuevas tecnologías. México es en Latinoamérica el tercer lugar en trámites burocráticos, dando por promedio, fíjense bien, 486 trámites en la vida de un mexicano. A mí me parecen pocos, pero 486 dice el INEGI, que requieren más de la mitad
3 o más visitas a una sola dependencia y que más de la mitad no van a ser resueltos en un mismo día. El tema de digitalizar los trámites y servicios que presta el gobierno federal, los gobiernos de los estados, los municipios, los 3 poderes del Estado mexicano, no es una cosa menor. Va a generar por consecuencia que exista mucha mayor eficiencia en la prestación de estos servicios, y esto inminentemente va a generar un desarrollo importante. Creemos que es importante impulsar un sistema de gobierno digital promoviendo la simplificación y digitalización de trámites y servicios, así como la mejora de la calidad regulatoria y la adopción de tecnologías en los procesos gubernamentales, con la finalidad de reducir índices de corrupción, optimizar y simplificar los procesos administrativos mediante la digitalización, fomentar una atención ciudadana más eficaz y desarrollar las capacidades tecnológicas en los 3 órdenes de gobierno. Nos permitirá facilitar el acceso a servicios públicos, disminuir costos de trámites, costos de traslados, tamaños de archivos, costos de administración de archivos y un sinnúmero de ventajas. A unas horas de gestarse la desaparición del Instituto Nacional de Acceso a la Información como parte de las iniciativas votadas a finales de 2024, diputadas y diputados de la actual 66ª legislatura expusieron desde la tribuna de San Lázaro sus puntos de vista con respecto a las leyes secundarias que armonizarán las reformas efectuadas a los artículos 6 y 16 constitucionales. El dictamen en análisis propone una ley general de transparencia y acceso a la información pública que integra los derechos ARCO de acceso, rectificación, cancelación y oposición al trámite de datos personales. Por Morena, la diputada Selene Ávila Flores enfatizó que el gobierno no será juez y parte en el proceso de garantizar y regular el acceso a la información, pues se cuidará de los datos personales, que no sean vendidos y no se lucre con ellos. Sin embargo, y en contra, el diputado Héctor Jaime Ramírez Barba del PAN, al anunciar el voto en contra de su partido, reiteró que este no es un cambio cualquiera, sino un ataque frontal a la transparencia y a la rendición de cuentas en México, y junto con otras reformas a la ley de la Administración Pública Federal, lejos de fortalecer la transparencia, se sepulta. A favor, el diputado del Partido Verde, Octavio Herrera Borunda, lo consideró un paso decisivo en el combate a la corrupción, fortalece la transparencia y hace más eficiente el ejercicio de la administración pública, lo mismo que el diputado por el Partido del Trabajo, Javier Vázquez Calixto, quien aplaudió el fin de un aparato burocrático que protegió a los poderosos y bloqueó información clave para la ciudadanía, así lo dijo. Mientras que el PRI, en voz del diputado Arturo Hernández Cuellar, afirmó que esta reforma no simplifica la transparencia, sino se elimina, porque desmantela la rendición de cuentas, pone en riesgo la verdad y centraliza el control de la información al Ejecutivo Federal. Un riesgo concentrado, añadió, es que a partir de ahora el gobierno sabrá quién solicita la información y qué se busca. La diputada de Movimiento Ciudadano Iraíz Reyes de la Torre la calificó como regresiva al deshacerse del andamiaje jurídico e institucional de promoción, apertura gubernamental y rendición de cuentas que genera un problema central de conflicto de interés. La exposición de argumentos se dio al darse trámite de declaratoria de publicidad a 3 dictámenes, el de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, el del Sistema Nacional de Seguridad Pública y Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, los cuales surgen de iniciativas presidenciales. En la sesión del jueves 20 de marzo, la Cámara de Diputados discutió el dictamen a la minuta que armoniza la legislación secundaria en materia de transparencia y protección de datos personales con los principios establecidos en los artículos 6 y 16 de la Constitución Política. La transparencia es una herramienta para su combate y es también el derecho del pueblo a conocer cómo actúa el Estado. La reforma constitucional publicada el pasado 20 de diciembre de 2024 en materia de transparencia y protección de datos personales era necesaria y urgente para el país. El INAI se convirtió en un instituto caro, burocrático y opaco. Vaya contrariedad
pero para algunos parece que se les olvidó, o al menos eso fingen. Con estas leyes se coloca el último clavo del ataúd del pilar para combatir la corrupción y garantizar que los ciudadanos puedan conocer cómo se usan sus impuestos, qué contratos firma el gobierno y qué decisiones se toman en su nombre. Con esta decisión autoritaria de Morena y sus partidos rémora, se desaparecerá ese contrapeso para que nadie supervise al poder. ¿Por qué deberíamos preocuparnos? Porque sin transparencia, los escándalos de corrupción quedarían impunes. Y la primera falacia es pensar que un órgano constitucional autónomo es por ende sinónimo de eficiencia y transparencia. Se nos quiere hacer creer que el INAI, por el simple hecho de haber sido autónomo, era expedito, eficiente y transparente, y nada más lejos de la verdad. El INAI se convirtió en un organismo opaco, burocrático e incapaz de cumplir con la misión constitucional que le habíamos dado. Abusó de su capacidad e independencia de gestión. Una reforma que respondió a la demanda histórica de eliminar burocracias costosas e ineficientes que durante años fueron capturadas por intereses ajenos a la ciudadanía. Con esta reforma se determinó la desaparición del INAI y de los organismos garantes estatales cuyo funcionamiento estuvo marcado por la opacidad y la lejanía con la gente. En su lugar, se crea una nueva estructura. Se nos dice que es una medida de simplificación administrativa, pero la realidad es otra. Centraliza el control de información al Ejecutivo Federal. Morena pidió la confianza hace 7 años y no han hecho más que mentir, más que robar y más que traicionar a las y a los mexicanos. Morena desaparece el INAI y crea un organismo llamado Transparencia del Pueblo. Eliminar el órgano autónomo de transparencia que construimos como contrapeso y freno al gobierno bajo el argumento de generar ahorro de recursos es una de las muchas falacias del grupo en el poder para justificar su destrucción total. Este hecho representa un atentado en contra de los derechos de la población y es una regresión al autoritarismo del partido hegemónico que tanto dijeron combatir. Posteriormente fue aprobado en lo particular con 331 votos a favor, 126 en contra y 0 abstenciones, el dictamen que expide las leyes generales de transparencia y acceso a la información pública y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares y reforma del artículo 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Un tema que ha sido reiterado en la sede legislativa se analizó y votó en el seno de la Comisión de Seguridad Ciudadana, que en su sesión de este jueves 20 de marzo aprobó 2 dictámenes para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y expedir la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. Con 25 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, la aprobación de estas reformas procedentes de una iniciativa presidencial definen, en un caso, la expedición de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y obliga a todas las instituciones de seguridad pública a combatir y actualizar diariamente la información que genera y posibilitar su interconexión con el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia. En el otro, expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia para regular la obtención, análisis y uso de la información para la generación de inteligencia en materia de seguridad pública. El propósito es regular la integración, organización y funcionamiento del Sistema Nacional de Seguridad Pública, además de reconocer a la Guardia Nacional como integrante del sistema y fija una política nacional en materia de acreditación y certificación para las instituciones de seguridad pública de los 3 órganos de gobierno, así como de la certificación individual del personal, entre otras. Desde el recinto del Salón Verde, los miembros de la Comisión de Seguridad Ciudadana, encabezados por la diputada de Morena, Jessica Saidén Quirós, consideraron importante esta propuesta que amplía la regulación de los fondos de ayuda federal, distingue la investigación que las instituciones policiales realicen bajo el mando y conducción del Ministerio Público, de las que actúan con fines distintos a la persecución de los delitos.
No obstante, la oposición consideró que no solo se debe dar más atribuciones a las instancias federales, también se debe impulsar a los estados, a los municipios y acompañar estos avances legislativos con presupuesto y equipamiento. Entre otros temas, los dictámenes aprobados precisan atribuciones, procesos de control y coordinación con la Guardia Nacional y demás instituciones de seguridad pública en los 3 órdenes de gobierno, así como los mecanismos de compilación y procedimientos de información en tiempo real, y fortalece el modelo de la policía guiada por la inteligencia. Tras la declaratoria de publicidad, ambos dictámenes quedarán a disposición de la agenda legislativa para ser analizados y votados por el Pleno. El miércoles 19 de marzo de 2025, la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados aprobó 2 dictámenes para reformar la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública y expedir la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública. El dictamen que reforma la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública busca regular la integración, organización y funcionamiento de dicho sistema, además de la distribución de competencias, la coordinación y cooperación entre las instituciones de los 3 órdenes de gobierno. Por otro lado, el dictamen que expide la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en materia de seguridad pública tiene el propósito de crear dicho sistema, que se encargará de interconectar los sistemas de inteligencia de la Federación, las entidades federativas y municipios, así como de entes privadas para fines de investigación de los delitos. Claro que tenemos un serio problema con el diseño de nuestras leyes. Por eso espero que antes que cambiar las leyes, también cambiemos de actitud en este país, que asumamos la responsabilidad compartida y elevemos la mirada de una buena vez. Asumamos que estamos ante una responsabilidad de Estado, Federación, Estados, municipios, jueces, legisladores y todos los partidos políticos. En esta ocasión no podemos acompañar el dictamen y aquí expongo las principales razones. La primera es que la iniciativa parte de una premisa falsa en la exposición de motivos, señalando que se presentó ante el Senado la Estrategia Nacional de Seguridad, de la cual no existe alguna constancia en alguna gaceta. En el grupo parlamentario del Partido del Trabajo vemos un gabinete de seguridad sólido, con el general secretario Trevilla, con el almirante secretario, y también con el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Y consideramos que la Secretaría de Seguridad, lo digo por experiencia propia también, necesita tener estas facultades de investigación y de inteligencia. Estas reformas representan un paso firme y decidido hacia el fortalecimiento del marco normativo en nuestro país, con el objetivo de dotar a las instituciones encargadas de la seguridad pública de herramientas más eficaces y modernas. Con la expedición de estas leyes, se busca ampliar y fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, permitiéndole operar con mayor capacidad y flexibilidad frente a los desafíos de la delincuencia organizada y la inseguridad. En Acción Nacional estamos del lado de la seguridad de las familias mexicanas y por eso observamos de buena fe este dictamen y rescatamos algunos puntos. Miren, moderniza el Sistema Nacional de Seguridad Pública, incorpora espacios y formaliza espacios para la coordinación, incluso fortalece los C4 y C5. Pero claro que nos preocupa las posibles violaciones a derechos humanos. La estructuración de ambas iniciativas se ha hecho con la mayor responsabilidad y respeto a las atribuciones de las instituciones de seguridad ciudadana de las entidades federativas, teniendo como objetivo la actualización de las instituciones de seguridad y policiales de todo el país, así como el fortalecimiento a los mecanismos de coordinación a través del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a efecto de contar con un marco jurídico que contribuya a combatir con mayor efectividad las organizaciones criminales. Derivados de iniciativas presentadas por la titular del Poder Ejecutivo Federal, ambos fueron avalados por 25 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones. Con una relevante reunión cerró el día de sesiones del miércoles 19 de marzo en la Cámara de Diputados al dar la bienvenida en la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación a los auditores especiales de gasto federalizado Emilio Barriga Delgado, de cumplimiento financiero Claudia Basua, así como al titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos Víctor Manuel Andrade.
para el estudio del informe relativo a la fiscalización de la cuenta pública 2023. De inicio, el diputado presidente de la comisión, Javier Octavio Herrera Borunda, por el Partido Verde, informó que en la fiscalización de ese año se efectuaron cerca de 2.246 auditorías, de las cuales 1.959 corresponden a gastos federalizados, pues es ahí donde llega la mayor parte de los recursos. En montos fueron observados más de 40.800 millones de pesos, lo que derivó en 2.500 acciones de responsabilidad administrativa sancionatoria y otros 2.298 pliegos de observaciones y 1.385 recomendaciones, o que obliga a la comisión a aclarar el motivo, así lo dijo el diputado. Durante la mesa de trabajo, los diputados de todos los partidos estuvieron muy activos. Por el grupo mayoritario de Morena, la diputada Karen Calcaneo Constantino expresó su preocupación por la reducción en el número de acciones emitidas y la efectividad del seguimiento que realiza la auditoría. Del mismo partido, Arturo Hernández Tapia solicitó que en los próximos reportes tengan el número de sentencias existentes en las instancias jurisdiccionales. Por el PAN, el diputado Enrique García López observó que debe haber certeza de que los fondos se devuelvan a la Tesorería de la Nación. Por el Partido del Trabajo, Nora Jessica Merino se pronunció por reforzar el seguimiento de las auditorías en casos como el rubro del fomento al turismo, donde el 99.98% de los montos por aclarar corresponden al Tren Maya, el cual ha sido objeto de 11 auditorías en distintos aspectos. Para el diputado Emilio Suárez Licona del PRI propuso que sean cada vez más las propias entidades federales las que se fiscalicen. De Movimiento Ciudadano, la diputada Claudia Gabriela Salas Rodríguez pidió saber qué se hace respecto a los montos observados, ya que la finalidad de las auditorías es el retorno de los recursos públicos. Los funcionarios de la auditoría informaron que de la cuenta pública 2023 se recuperaron 27,000 millones de pesos, pero no se tiene claro el monto del dinero observado o no recuperado, señalaron los legisladores. La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, presidida por el diputado Javier Octavio Herrera Borunda, se reunió con los auditores especiales de gasto federalizado y de cumplimiento financiero, así como con el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Auditoría Superior de la Federación, con motivo del informe de resultados de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023. La mayor parte de las auditorías individuales las hace gasto federalizado, toda vez que ahí llega mucho de los recursos y sobre todo el avance decidido que han dado en esa área al uso de las tecnologías ha permitido que hoy se auditen en este ejercicio 2023, entiendo, más de 850 municipios. En la ronda de preguntas, las y los diputados externaron lo siguiente. Felicitarles por los resultados obtenidos con la aplicación de las auditorías Colmena. Celebro el anuncio de este ejercicio de la estrategia Colmena 2.0 prevista para el siguiente informe, cosa que también responde a la primera pregunta que tenía preparada para el maestro sobre cómo la Auditoría Superior de la Federación tiene ya una ruta crítica o un plan para mejorar y alcanzar una cobertura mayor en sus metas auditables. Que lo importante es que una vez que se realizan estas auditorías, pues tengamos la certeza de que los fondos que se vuelven a la Tesorería de la Nación o en su defecto que se inician procedimientos, pues estaría interesante conocer hasta qué alcances tiene la propia auditoría y conocerlo, y particularmente en este caso la Auditoría Superior de la Federación, retos y desafíos que tiene con los órganos internos de control y contralorías en los estados y en los municipios. A más de 4 años de la implementación del buzón digital y de la utilización de la SICAP y sus auditorías al gasto federalizado, ¿cuáles han sido los principales retos que han enfrentado en el uso de dichas herramientas y cómo se han resuelto? La Auditoría Especial del Gasto Federalizado tiene la responsabilidad de supervisar la correcta aplicación de los recursos transferidos a los estados a través del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, FONE. Su labor es esencial para garantizar que estos recursos se utilicen de manera eficiente y en conformidad con la normatividad vigente. Comprendemos que esas auditorías son una necesidad imperiosa por la manera en la que el recurso público se dispersa en 32 entidades federativas, 2.478 municipios,
y en este sentido destaca el esfuerzo que ha hecho la auditoría en los últimos años. No sorprende así que en la cuenta pública que nos ocupa la mayor parte de las auditorías se han hecho al gasto federalizado. Me preocupa bastante cómo creció el monto por aclarar de un año hacia otro, con el mayor énfasis en el tema municipal. En ese tenor me gustaría mucho saber qué se está haciendo justamente o se está implementando para recuperar precisamente pues, los montos observados, porque entiendo que las auditorías, pues el fin precisamente es el retorno de los recursos públicos. En la reunión, los auditores expusieron que en la cuenta pública 2023 fue el nivel más bajo en los últimos 23 años al representar el 29.4% del presupuesto de egresos de la Federación que se asigna a las entidades federativas, municipios y los organismos públicos. Mencionaron que se auditaron 5 órganos autónomos: Banco de México, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fiscalía General de la República, Instituto Nacional Electoral y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Externaron que la facultad de la Auditoría Superior de la Federación para imponer multas surge de la revisión de la cuenta pública de 2009 y a la fecha se han impuesto 493 multas, 108 a servidores públicos y 385 a personas físicas o morales de carácter privado. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Parlamento Abierto. Yo soy Karen Villanueva. Hasta la próxima.